Desde que comencé a compartir mis videos donde estoy leyendo y meditando en los Salmos, donde hago anotaciones al margen de mi Biblia y en mi cuaderno, he recibido un número considerable de mensajes por WhatsApp y también mensajes privados o directos en Instagram para preguntarme cómo es que hago mi estudio. Entre las preguntas más frecuentes están: ¿qué tipo de estudio realizas? ¿Usas el método inductivo? ¿Qué significado tienen los colores que usas? ¿Es acaso un código de colores? ¿Subrayas lo más importante? ¿Qué anotas? ¿Usas algún diccionario bíblico? ¿Qué comentario sueles utilizar? ¿Dónde aprendiste a estudiar la Biblia? ¿Qué quieren decir las flores que pones? ¿Escuchas alguna enseñanza o prédica acerca del libro que estás leyendo o estudiando? ¿Usas algún libro de estudio como acompañamiento? Todas son preguntas honestas, de mujeres que desean crecer en el conocimiento de su Biblia, lo sé. He platicado con ellas y me han dejado saber que aman estar en la palabra, pero quieren algo más que su simple lectura, ¿verdad? Debo decir que me honra muchísimo que se acerquen a preguntarme y a decirme que desean aprender a leer su Biblia como lo hago yo. Pero también me sorprende cuánto queremos aprender de la palabra y de verdad doy gracias a Dios por eso. Algunas de las mujeres que se acercaron a preguntar, cuando les conté o les respondí sus preguntas, se sorprendieron y la verdad me dio como la impresión como de que esperaban algo más de mí. Otras les gustó la forma en cómo lo hago y medito y dijeron que comenzarían a hacerlo al igual que yo. Pero como he recibido muchos más mensajes preguntando lo mismo, preferí grabar un video para platicarles qué es lo que hago. Una aclaración antes de continuar. Mi intención es responder sus dudas y animarlas a leer y meditar en la palabra de Dios. No pretendo ser una maestra en redes sociales porque no es mi fin. Comparto mi día a día en la palabra para animarlas a las mujeres a ir a su Biblia, que la lean, que la amen, que la huelan, pero sobre todo que la vivan. Así que si lo que te comparto es de ayuda y bendición, de verdad doy gloria a Dios por eso. Si no, pido a Dios que encuentres la manera que a ti te sea mejor para leer, estudiar, meditar en la palabra y puedas vivirla. Vamos por partes y respondo a las preguntas que mencioné antes. Cuando me preguntan, por ejemplo, ¿qué tipo de estudio realizas? Me preguntan, ¿usas el estudio inductivo, el mapa, el SOAP, que en inglés? Si es un estudio temático, haces un estudio analítico o el IEO. Y la realidad es que no utilizo ninguno de ellos. Son buenos, los he hecho, la mayoría, en algunas ocasiones en el pasado, pero por ahora, mientras leo los salmos, solo estoy leyéndolos y meditando en cada uno día a día. O sea, a veces leo uno en 2 días y así, o 2 al día. Pero solamente los estoy leyendo. Estoy leyendo mi Biblia y haciendo anotaciones. Así que no uso ningún método por el momento. Los colores que uso no es que use un código como el que se puede usar en el método inductivo y que ya sabes que algunas utilizan el verde para esperanza y utilizan el color azul para cuando habla de santidad, o el gris cuando habla del pecado, o el amarillo cuando están hablando del Espíritu Santo. No. Yo los colores que uso es para centrarme en determinadas ideas o afirmaciones. Y es que de verdad no sabes cómo me cuesta trabajo concentrarme o no divagar mientras estoy leyendo. Pues siempre ha sido así, desde que me acuerdo, aún en la escuela siempre fue así. Entonces, para mí, el usar colores me ayuda a enfocarme en la idea. Así que voy subrayando, ¿no?, de determinada idea. Por ejemplo, subrayo de rosa los versículos que quiero recordar porque son importantes. Pero avanzo con la lectura y veo que lo que sigue también es importante y que también lo quiero recordar, pero es otra idea. Entonces lo subrayo de otro color, verde o el que tenga a la mano. Y si ahí hay un rasgo de carácter de Dios o uno de sus atributos, entonces lo encierro con mi pluma. O si hay un mandato, también lo encierro. O sea, depende de la lectura que esté realizando, del libro que esté realizando, que esté leyendo, perdón. Así que como podrás ver, no es nada extraordinario, nada del otro mundo, sino solo una manera que a lo largo de estos años a mí me ha funcionado para leer y meditar en la Biblia.
estarla recordando, estar de verdad no solamente teniéndola en la mente. No leo para tener más conocimiento de la Biblia y ser una erudita en la Biblia. Ese no es mi fin. Lo que yo anhelo es que todo eso que pueda aprender de manera que lo voy leyendo y estudiando, que baje a mi corazón, que lo pueda creer, que lo pueda atesorar, que lo pueda de verdad llevar a la vida diaria, a la práctica. Hay tiempos en los que he dedicado a estudiar la Biblia en compañía de otras mujeres y hablamos e investigamos el contexto histórico, el contexto cultural, vamos a la historia bíblica, pero también a la historia mundial y a la geografía, y es diferente a la meditación que estoy haciendo ahora en los Salmos. Aunque tiene su lugar e importancia, todo esto que te mencioné anterior, de conocer el contexto bíblico, conocer el contexto histórico, tiene mucha importancia justo para cuando meditamos, y te diré por qué. Porque si desconocemos el contexto, si no tenemos idea del antes, pero también lo que ocurrirá después, y qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento, es posible que hagamos una mala interpretación del texto. La Biblia es toda una historia de principio a fin. No hay elementos aislados, o sea, no hay libros aislados. Cada libro forma parte de la historia de redención. Así que necesitamos leer y conocer toda nuestra Biblia, en todo su contexto, de tapa a tapa, de inicio a fin. Toda nuestra Biblia, las promesas de Dios, su cumplimiento, la misión de Dios y hacia dónde vamos, en la época que estamos. Y eso lo entendemos, sí, muchas veces con estudios más elaborados, ya sea en algún instituto bíblico, en nuestra iglesia local con nuestros pastores o líderes, o a través de la lectura de la Biblia de manera autodidacta. Pues hay quienes tienen la facilidad de aprender a solas, solamente estudiando la Biblia, y sí, con libros de estudio, ¿verdad? O Biblias temáticas, o estudios temáticos. Entonces es importante, y de verdad te animo a estudiar la Biblia en todo su contexto, junto a tus hermanas de la iglesia local, junto a tu esposo, junto a tus hijos, si es que eres casada y eres mamá. Algo que les ha llamado la atención es cuando les digo que no utilizo diccionarios, comentarios, libros de otros autores, prédicas o enseñanzas cuando leo y medito en la palabra. No los uso siempre, sino cuando ya de plano no entiendo algún versículo, o cuando desconozco el significado de alguna palabra, o cuando quiero saber el significado original de la palabra en el lenguaje original, en el hebreo, en el griego. Pero no suelo usar comentarios siempre. Lo que sí uso es una Biblia con concordancia temática. La Biblia con concordancia Thompson de hecho es mi primera Biblia. Esa es la que he usado desde hace 23 años. Y mira, no uso comentarios porque en mi caso, en el pasado, en lugar de ayudarme a ir a mi Biblia y entender más y buscar más, yo ya iba directamente a leer los comentarios. Ya no leía ni escudriñaba mi Biblia. Iba directamente a los comentarios en línea o a mi Biblia de estudio, y dejé de venir a la palabra y de deleitarme en ella. Dejé de sumergirme en sus aguas, de escarbar poco a poco hasta encontrar las joyas que en ella están. Y de verdad me emociona pensar en cuántas gemas, cuántas joyas más me hacen falta por encontrar. Amo estar en la palabra, amo conocer más a Dios, amo ver sus atributos, ver a Jesús, ver quiénes somos nosotros a la luz de la redención, ver la esperanza que tenemos de cuando Cristo venga. Todo eso de verdad lo disfruto mucho cuando estoy leyendo. Es por eso que la leo y la medito, para conocer a Dios. Pero lo más importante, la leo y la medito para vivirla. Quiero conocer a Dios para vivirlo, lo que Él nos enseña en su palabra. Sé que no lo haré a la perfección, sé que no viviré la vida tal cual el Señor pide, porque aún soy pecadora, que vive en un mundo caído, que vivo y habito con pecadores, pero y así estaremos todos, ¿no? Los que anhelamos vivir la vida de acuerdo al Señor nos enseña, pero sí podemos, por gracia, vivir de manera diferente a cuando estábamos hundidos y perdidos en nuestros delitos y pecados, porque ahora somos nuevas criaturas, porque el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vive en nosotros, y porque Dios preparó las buenas obras en las que podemos andar y vivir. Y es justo eso es lo que anoto en mi Biblia.
y en mi cuaderno también. Hago anotaciones acerca de qué forma o de qué manera puedo vivir esto que estoy leyendo. ¿Cómo puedo aplicar este versículo el día de hoy? ¿Qué está hablando el Señor? ¿Qué es lo que está diciéndole al pueblo? ¿Qué es lo que le está diciendo a determinado personaje de la Biblia y que yo pueda aplicarlo en mi día a día? ¿Cómo esto que leo lo puedo aplicar en mi matrimonio? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi maternidad o como hija de Dios? Esto que leo puedo enseñarlo a mis hijos para darles claridad a lo que están viviendo. Y también suelo anotar cómo esto me ayuda a ser mejor administradora de mi hogar. ¿Cómo puedo aplicarlo para enriquecer la vida de mi esposo? ¿Cómo bendigo a mi iglesia local? ¿O cómo puedo orar por mis pastores y hermanos? Busco también, a medida que leo, cuáles son los atributos de Dios que se revelan en esta porción de la Biblia. ¿Cómo puedo ver a Jesús aquí? ¿Cómo puedo ver su obra? ¿Cómo puedo ver la identidad que ha puesto en mí? ¿Cuál es la parte de la redención en la que está hablando en este versículo? ¿Cómo cambia mi forma de ver la vida y de vivirla? Eso es lo que anoto. Muchas veces son oraciones también, poesía en algunos momentos o hasta comentarios acerca de algo que es contrario a la palabra. Por ejemplo, no sé, ciertas ideologías o filosofías que me doy cuenta que esto, el feminismo dice tal cosa, pero la Biblia dice esto. Y hago una anotación. O, no sé, cualquier ideología afirma tal cosa, pero la Biblia dice esto. Entonces, todo eso que puedo estar pensando y que puedo estar relacionándolo con mi lectura, lo anoto. Sé que esto que hago suena a muy simple, simplista de hecho, pero cuando se los comparto es como dije al inicio, como que se decepcionan, como que esperan más, como que solamente lees tu Biblia, ¿sí? Solamente haces anotaciones de lo que estás pensando, sí, y lo que recuerdo, porque hay momentos en los que estoy leyendo, y seguro te pasa a ti también, estoy leyendo, no sé, Jeremías, y de repente digo, esto me suena a lo que dijo Job, o estoy leyendo el Salmo 8 y me doy cuenta que el versículo 3 es lo mismo que dijo Jesucristo en Mateo, y así, entonces hago anotaciones ahí como una referencia cruzada y voy a la Biblia y veo si es correcta mi recordatorio, mi apreciación, y muchas veces lo es, otras veces no, entonces sigo aprendiendo. Hablaba con mi mejor amiga acerca de cómo hemos, con el paso de los años, complicado, ella usó la palabra profesionalizado, leer la Biblia. Es como si necesitáramos de todo un curso, es más un seminario para leerla. Pero como dije antes, hay un espacio para eso, para dedicarnos a eso si el Señor lo permite, si tenemos acceso y posibilidades, así como tiempo y la oportunidad de hacerlo. No quiere decir que yo estoy en contra de los estudios bíblicos bien estructurados o los seminarios no, para nada. De hecho, yo los recomiendo. Pero me encantaría que si tú no tienes acceso a eso, como yo tampoco lo tengo, no te quedes con las ganas de estudiar y de pensar que solamente leer la Biblia, solamente venir y escudriñarla y depender en oración del Espíritu Santo no es suficiente, como que si necesitáramos algo más. Y la realidad es que no, la Biblia es suficiente, la Biblia nos habla de todo el contexto, nos deja saber lo que el Señor quiere que sepamos. Y en mi caso, y creo que muchas mujeres podrán identificarse conmigo, tengo las manos llenas en mi hogar, con mi esposo e hijos, y por el momento no soy maestra de la Biblia más que de mis hijos. Tengo un niño homeschool. No soy maestra de grupo de mujeres, tampoco de las redes. No soy maestra de la Biblia en conferencias. Tampoco preparo mensajes que pudieran parecer mensajes expositivos, sino que solo busco leerla para tener una intimidad con Dios, para vivir la palabra, para enseñarla a mis hijos y para aplicarla junto a mi esposo y mi familia. Anhelo conocer a Dios, deleitarme en Él. Anhelo tener de qué hablar con mis hijos acerca de Dios cada día, de manera ordinaria, en lo cotidiano, en nuestra vida real, donde pondremos o se pondrá a prueba lo que hemos meditado, lo que hemos aprendido, donde viviremos lo que se ha bajado
de la mente al corazón. Yo necesito estar en la Biblia mucho tiempo, necesito estar pensándola, recordando lo que dice, memorizándola y volviendo una y otra vez a ella. Y si no entendí, regresarme y otra vez, porque suelo tener pensamientos catastróficos. Y si yo le doy oportunidad a esos pensamientos que se anclen en mi corazón, no hay cosas buenas que vengan de eso. Por eso tengo que estar continuamente recordándome las promesas del Señor, recordándome el Evangelio, yendo a mi Biblia, yendo a mis anotaciones, yendo una y otra vez a esos versículos donde el Señor me ha hablado, donde necesita mi alma recordar, para que mis pensamientos estén, como dice Filipenses, centrados en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo honorable, porque si no, mis pensamientos tienden a divagar y ser catastróficos. Yo necesito renovar mi mente todos los días por medio de la palabra del Señor. Necesito limpiar mi mente cada día a través de la oración, de la lectura de la palabra, para que mi día a día sea diferente, para que los pensamientos que puedan atacarme, que puedan hacer frente a lo que Dios dice, sean erradicados. Yo necesito llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia a Cristo, y eso es por medio de su palabra y recordando quién es Él, quién soy yo por medio de su sacrificio y hacia dónde vamos. Lee tu Biblia, mujer, disfrútala. Toma el tiempo necesario y suficiente para meditar en el Señor, para deleitarte en la revelación que dejó escrita para sus hijos, para nosotros los que conocemos y declaramos que Cristo es nuestro Señor. Nos leemos, nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Bendiciones.